Mi nombre es Jorge Enrique Guerrero Díaz, del Diplomado Docencia Universitaria, en el curso Ensayo Didáctico de la profesora Rosario Rodríguez. El tema es Formación del Universo y las Obras Civiles. Ya en la clase presencial estuvimos hablando en sus inicios de la formación del universo, sobre el Big Bang. Hablamos de que hubo un gran estallido donde la materia se expandió, se dispersó por todo el universo, se crearon los elementos, se crearon partículas de diferentes densidades y que con el tiempo fueron formando elementos más complejos, más pesados, que a su vez fueron creando los diferentes cuerpos celestes del universo. Entre ellos tenemos la Vía Láctea, que hablamos de ella, que es donde nosotros vivimos y donde se encuentra nuestro sistema solar, en uno de los brazos de la Vía Láctea. Es muy importante hacer hincapié en que cuando corríamos los años 2012, nuestro sistema solar pasó cerca al centro de la galaxia y se produce una cierta alineación de los planetas, que a su vez produce una energía que afecta directamente a nuestro Sol y que activa una secuencia de tormentas solares que hasta el día de hoy están emanando plasma que llega a nuestra Tierra, incidiendo en el geomagnetismo de la misma. Todas estas cosas permiten de que haya movimientos de las placas terrestres, que haya cambios atmosféricos, cambios inclusive en las mismas personas, debido a esta energía que nos llega del Sol. Nuestro planeta Tierra, pues, está sufriendo por un cambio drástico a todo nivel, tanto en la parte terrestre, digamos la parte litosfera, la litosfera, ¿ya?, como en todo el sistema viviente del mismo. Hay cambios drásticos tanto en el clima como en las placas tectónicas que conforman nuestro planeta. Son varias las placas tectónicas que forman nuestro planeta. Dice que la corteza terrestre está compuesta al menos por una docena de placas rígidas separadas por cadenas montañosas o fosas. Vemos las cadenas montañosas, ¿ya? ¿Sí? Y esas placas chocan unas con otras, ¿ya?, permitiendo todas esas deformaciones que se producen en la corteza terrestre. Nos conseguimos, por ejemplo, con este fenómeno, ¿sí?, que son las dorsales oceánicas, que como vemos ahí, el magma, ¿ya?, va fluyendo a través de estas dorsales oceánicas, permitiendo salir a la superficie del océano y se disgrega al lado y lado de la cordillera oceánica. A su vez, dice que las dorsales oceánicas, dice, son elevaciones submarinas situadas en la parte media de los océanos de la Tierra. Alcanzan una altura media de 2.000 a 3.000 metros por encima de la llanura oceánica y poseen un surco central llamado Rift Medio Oceánica, donde abunda el vulcanismo fisural, emitiendo magma, como lo explicábamos ahora, o lava, ¿sí?, que viene del manto de la Tierra
y libera toda esta cantidad de energía. Acá podemos observar en la imagen derecha de que a medida que esta magma va saliendo a la superficie, ¿sí?, él se solidifica, va creando nueva corteza y a su vez estas placas van empujando hacia el continente, donde se produce otro tipo de choques. ¿Ya? Vamos a ver el caso específico de Latinoamérica, donde conseguimos, por ejemplo, ¿sí?, que todas estas zonas de color rojizo son las zonas de más alto riesgo debido a estos choques de las placas tectónicas con la corteza terrestre, que producen el levantamiento de lo que nosotros conocemos como la cordillera de los Andes. Eso es un movimiento continuo, constante, que hace que toda esta zona se considere una zona de alta sismicidad. Aquí podemos observar en la gráfica, ¿ya?, de acuerdo a los colores, el riesgo de acuerdo a la sismicidad. Podemos ver, por ejemplo, que toda la parte occidental se considera prácticamente de alto riesgo, porque es la zona que está más cerca a ese choque de placas, ¿sí?, y produce mayor liberación de energía. Aquí se produce el levantamiento de la cordillera de los Andes, donde a su vez existe algo que en geología llamamos, por ejemplo, la falla de Romeral, que es una falla realmente que viene desde el sur del continente, desde la Patagonia, ¿sí?, sube, ¿ya?, y se bifurca en Colombia hacia el lado derecho, hacia el oriente del país, entrando aquí a Venezuela, como es conocido como la falla de Romeral. Todas estas zonas, repito, ¿ya?, son zonas de riesgo muy alto en la parte sísmica. Podemos observar, por ejemplo, aquí una explicación más específica. Dice: el borde occidental de América del Sur es una de las regiones sísmicamente más activas en el mundo y su actividad más importante está asociada al proceso de subducción de la placa Nazca, que está por debajo de Sudamérica. Eso es lo que estábamos hablando. O sea, esa placa que choca con el continente, llamada Nazca, ¿sí?, tiene diferentes zonas, ¿sí? Una de las más conocidas, por ejemplo, está en Chile, ¿sí?, en las costas chilenas. Hay una zona de subducción, que es la zona donde la plataforma oceánica se mete por debajo del continente, ¿sí? A eso se le llama subducción, y por eso en ese sitio la sismicidad es demasiado alta. Hay otras zonas de subducción a lo largo de toda la costa occidental de Sudamérica, pero hablamos de Chile porque es una de las más conocidas. Eso se prolonga, esta secuencia de fallas se prolongan hasta Norteamérica, ¿ya? Y en Norteamérica, por ejemplo, es muy conocida, por ejemplo, como la falla de San Andrés, ¿ya? Toda esta zona está activa, y ahora en estos tiempos con mayor razón, donde se ha incrementado la sismicidad en todos estos sectores. Tenemos, por ejemplo, una escala, dice, de riesgo muy alto, alto riesgo, peligrosidad moderada y baja peligrosidad. Si observamos de nuevo el mapa, ¿sí?, vemos que hacia el lado derecho, hacia el Brasil, hacia Guyana, ¿ya?, como son formaciones más antiguas, ¿sí?, la sismicidad es más baja, ¿sí?, es de baja peligrosidad, por el color blanco que ustedes están viendo aquí. ¿Por qué? Porque esas formaciones son más antiguas. Ahora, de acuerdo a todo esto, a cómo se produce el sismo, ya todos conocemos, hay que entrar directamente a la parte de la construcción de las viviendas.
Ya nosotros no podemos hablar de que hay construcciones antisísmicas. Ya las construcciones se hacen en una forma sismo resistente, o sea, que tienen la capacidad de recibir, de permitir de que la estructura construida aguante un sismo de cierta magnitud. Aquí, por ejemplo, tenemos en la gráfica, dice características que debe cumplir una construcción sismo resistente. Hay un ejemplo que dice que cuando hay un sismo, ¿sí?, una edificación que cumple con ese tipo de normas sismo resistente, pues no tiene problema en aguantar el grado de sismicidad. En cambio, otra que no cumple con esas normativas, pues corre el riesgo de que pueda caerse, pueda fallar y producir lógicamente pérdidas humanas. De todas estas cosas, de acuerdo a las normas sísmicas, es muy importante tener en cuenta lo principal, que es la calidad o el tipo de suelo sobre donde se van a construir las viviendas. Es muy importante por ello de que cuando se vaya a hacer un tipo de desarrollo de viviendas, por ejemplo, ¿ya?, se haga un buen estudio geotécnico acompañado de un buen análisis de suelos. ¿Qué significa eso? Primero, que cuando se va a hacer el análisis hay que tener en cuenta que hay que hacer un trabajo de campo. Hay que ir al sitio, hay que saber dónde hay que tomar, hay que hacer los sondeos, hay que hacer las perforaciones, para tener estadísticamente un muestreo adecuado, para poder hacer los análisis. Esos análisis, lógicamente, tienen que ser realizados por una persona idónea en la materia para que arroje valores creíbles que el ingeniero calculista o el ingeniero geotécnico puedan echar mano para hacer los cálculos estructurales para el desarrollo de la estructura. Con todo esto, creo que queda ampliamente explicado que la incidencia de la formación del universo y las obras civiles siempre han ido de la mano y siempre irán de la mano. Espero que con esto quede algún tipo de información para todas aquellas personas que conozcan o que estén interesadas en el tema. Muchas gracias.